10. La nueva pandilla. Myotis lucifugus. El mejor momento para hacer un censo de murciélagos es en lo más crudo del invierno. Los murciélagos son hibernantes verdaderos. Cuando baja el mercurio, comienzan a buscar un lugar donde asentarse, o más bien colgarse, puesto que los murciélagos hibernan colgados de los pies. En el noreste de Estados Unidos, los primeros murciélagos que entran en hibernación suelen ser los murciélagos café pequeños. Entre finales de octubre y principios de noviembre buscan un espacio resguardado, como una cueva o el túnel de una mina, en el que parezca que las condiciones hayan de permanecer estables. A los murciélagos café pequeños no tardan en unírseles los tricolor y luego los morenos y los de patas pequeñas. Durante la hibernación, la temperatura corporal de un murciélago cae entre 28 y 33 grados, a menudo casi hasta la temperatura de congelación. Su ritmo cardíaco se reduce, su sistema inmunitario se cierra, y el murciélago, colgado de los pies, cae en un estado cercano a la animación suspendida. El recuento de murciélagos hibernantes requiere un cuello fuerte, una buena linterna y un buen par de calcetines calientes. En marzo de 2007, varios biólogos de la vida silvestre de Albany, en Nueva York, fueron a realizar un censo de murciélagos en una cueva justo al oeste de la ciudad. Era un acontecimiento rutinario, tanto que su supervisor, Al Hicks, se quedó en el despacho. Pero en cuanto llegaron a la cueva, los biólogos sacaron sus teléfonos móviles. Me dijeron, mierda, hay murciélagos muertos por todos lados, recordaría más tarde Hicks, que trabaja para el Departamento de Conservación Medioambiental del Estado de Nueva York. Hicks pidió a los biólogos que llevasen varios cadáveres a las oficinas. También les pidió que fotografiaran cualquier murciélago vivo que pudieran encontrar. Cuando Hicks examinó las fotos, observó que parecía que hubieran metido polvos de talco por el morro a los animales. Nunca había visto nada igual, de modo que empezó a enviar correos electrónicos con las fotografías a todos los especialistas en murciélagos que conocía. Ninguno había visto tampoco algo parecido. Algunos de los homólogos de Hicks en otros estados se lo tomaron a broma. Querían saber qué habían estado esnifando aquellos murciélagos de Nueva York. Llegó la primavera. Por todo Nueva York y Nueva Inglaterra, los murciélagos se despertaron de su torpor y comenzaron a volar. El polvo blanco seguía siendo un misterio. Andábamos pensando, ojalá esto desaparezca solo. Pero en lugar de eso, se extendió. Al invierno siguiente, la misma sustancia con aspecto de polvo blanco se encontró en murciélagos de 33 cuevas en 4 estados distintos. Los murciélagos no paraban de morir. En algunos hibernáculos, las poblaciones descendieron en más del 90%. En una cueva de Vermont, miles de cadáveres cayeron del techo y quedaron apilados en el suelo, como ventisqueros. Un murciélago café pequeño, Myotis lucifugus, afectado por el síndrome de la nariz blanca. US Fish and Wildlife Service /Science Source. La mortandad de murciélagos continuó el invierno siguiente en 3 estados más, y aunque en muchos lugares apenas quedan murciélagos que puedan morir, la mortandad todavía sigue. Hoy sabemos que el polvo blanco es un hongo que prefiere las bajas temperaturas, lo que técnicamente se conoce como psicrófilo, que fue importado accidentalmente a Estados Unidos, probablemente desde Europa. Cuando se aisló por primera vez, el hongo, del género Geomyces, no tenía nombre. Por sus efectos sobre los murciélagos, hoy lo conocemos como Geomyces destructans. Sin la ayuda de los humanos, los viajes a larga distancia son difíciles para la mayoría de las especies, casi imposibles. Para Darwin, este hecho era central. Su teoría de la descendencia con modificaciones exigía que cada especie surgiera en un único lugar de origen. Para extenderse desde allí, tenía que reptar o nadar o zanquear o arrastrarse o esparcir sus semillas con el viento. Darwin creía que, con el tiempo suficiente, incluso un organismo sedentario como un hongo, por ejemplo, podía acabar dispersándose muy ampliamente. Pero eran los límites a la dispersión lo que creaba situaciones interesantes, las que explicaban la riqueza de la vida y, al mismo tiempo, las pautas que podían discernirse en medio de la variedad. Las barreras que imponían los océanos, por ejemplo, explicaban por qué grandes extensiones de América del Sur, África y Australia, aunque completamente semejantes, en clima y topografía, en palabras de Darwin, estaban pobladas por una flora y fauna completamente desemejantes. Los organismos de cada continente evolucionaron separadamente y, de este modo, el aislamiento físico se había transmutado en disparidad biológica. De forma parecida,
Las barreras impuestas por la Tierra explicaban por qué los peces del Pacífico Oriental eran distintos de los peces del Caribe Occidental, aunque, en palabras de Darwin, estos dos grupos estaban separados solo por el estrecho e intransitable Istmo de Panamá. A un nivel más local, las especies que se encuentran a un lado de una cordillera o un río importante a menudo eran diferentes de las que se hallaban en el otro lado, aunque con frecuencia, y significativamente, estaban emparentadas. Así, por ejemplo, Darwin observó que las llanuras próximas al estrecho de Magallanes están habitadas por una especie de rea, Yeandú, y, al norte, las llanuras de la Plata por otra especie del mismo género, y no por un verdadero avestruz o un emú como los que viven en África y Australia a la misma latitud. Los límites a la dispersión también preocuparon a Darwin en otro sentido, más difícil de explicar. Tal como había visto de primera mano, incluso remotas islas volcánicas, como las Galápagos, estaban llenas de vida. De hecho, las islas albergaban algunos de los organismos más prodigiosos de la Tierra. Para que su teoría de la evolución fuese correcta, estos organismos tenían que ser descendientes de colonizadores. Pero ¿cómo habían llegado allí los primeros colonizadores? En el caso de las Galápagos, 500 millas de mar abierto separaban el archipiélago de la costa de América del Sur. Tan acongojado estaba Darwin por este problema que pasó más de un año intentando replicar las condiciones que se dan al cruzar el océano en su jardín de su casa en Kent. Recogió semillas y las sumergió en tanques de agua salada. Cada pocos días, extraía unas pocas y las plantaba. Este ejercicio resultó ser largo y tedioso, pues, escribió a un amigo, hallo que debo cambiar el agua cada 2 días, de lo contrario, hiede terriblemente. 180, pero los resultados le parecieron prometedores. Las semillas de cebada germinaban todavía al cabo de 4 semanas de inmersión, las de berro tras 6 semanas, aunque las semillas produjeron una sorprendente cantidad de moco. 181, si una corriente oceánica fluyera a una velocidad de aproximadamente 1 milla por hora, en 6 semanas una semilla podría ser transportada más de 1000 millas. Y un animal. Aquí los métodos de Darwin se hicieron más barrocos. Seccionó un par de patas de pato y las suspendió en un tanque lleno de crías de caracol. Tras dejar que las patas de pato se empapasen durante un rato, las levantó y permitió que sus hijos contasen cuántas crías habían quedado adheridas. Darwin halló que los diminutos moluscos podían sobrevivir fuera del agua hasta 20 horas, y durante todo ese tiempo, según cálculo, un pato con sus patas en su sitio podría haber recorrido 600 o 700 millas. 182, no era una mera coincidencia, observó, que muchas islas remotas no tuvieran mamíferos autóctonos, salvo los murciélagos, que pueden volar. 183. Las ideas de Darwin sobre lo que llamaba distribución geográfica tuvieron profundas implicaciones, algunas de las cuales no serían reconocidas hasta décadas después de su muerte. A finales del siglo XIX, los paleontólogos comenzaron a catalogar las muchas y curiosas correspondencias que manifestaban los fósiles recogidos en distintos continentes. Mesosaurus, por ejemplo, es un delgado reptil con dientes separados que vivió durante el período pérmico. De Mesosaurus aparecieron restos tanto en África como, al otro lado de un océano, en América del Sur. Glossopteris es un helecho con forma de lengua, también del período pérmico. Sus fósiles pueden encontrarse en África, América del Sur y Australia. Como era difícil de entender que un reptil de gran tamaño pudiera cruzar el Atlántico, o una planta tanto el Atlántico como el Pacífico, se defendió la existencia de unos vastos puentes de tierra que se extendían a lo largo de miles de kilómetros. ¿Por qué habían desaparecido esos puentes y a dónde habían ido a parar era algo que nadie sabía? Supuestamente, se habían hundido bajo las olas. En los primeros años del siglo XX, al meteorólogo alemán Alfred Wegener se le ocurrió una idea mejor. Los continentes deben de haberse movido, escribió. América del Sur debió de estar al lado de África, formando un bloque único. Las dos partes deben de haberse ido separando después de manera paulatina a lo largo de un periodo de millones de años, como piezas de un témpano de hielo quebrado en el agua. 184, en algún momento, conjeturaba Wegener, todos los continentes actuales debieron de formar un supercontinente gigantesco, Pangea. Naturalmente, la teoría de Wegener de la deriva continental, muy ridiculizada durante su vida, quedó en buena medida justificada por el descubrimiento de la tectónica de placas. Una de las características sorprendentes del antropoceno es el estrago que ha hecho con los principios de la distribución geográfica. Si las autopistas,
Las talas rasas y las plantaciones de soja crean islas donde no las había, el comercio y el transporte globales hacen justo lo contrario, niegan aún a las islas más remotas su carácter de remotas. El proceso de mezcla de la flora y fauna del mundo, que comenzó lentamente siguiendo las rutas de las primeras migraciones humanas, se ha acelerado en décadas recientes hasta el punto de que en algunas partes del mundo las plantas alóctonas o exóticas ya superan en número a las autóctonas o nativas. Se estima que cada día se mueven alrededor del mundo con el agua de lastre unas 10.000 especies distintas, 185, por consiguiente, un solo superpetrolero, o, si se quiere, un avión de pasajeros, puede deshacer millones de años de separación geográfica. Anthony Ricciardi, un especialista en especies introducidas de la Universidad de McGill, ha apodado la actual reorganización de la biota del mundo como un evento de invasión en masa, y ha escrito que no tiene precedente en la historia del planeta. 186. Casualmente, vivo cerca de Albany, relativamente cerca de la cueva donde se descubrieron las primeras pilas de murciélagos muertos. Para cuando me enteré de lo que estaba pasando, el síndrome de la nariz blanca, como ha dado en conocerse, se había extendido incluso hasta Virginia Occidental y había matado del orden de 1 millón de murciélagos. Llamé a Hicks, y me sugirió que, como volvía a ser época de censos de murciélagos, podía acompañarles al siguiente recuento. Nos encontramos una mañana gris y fría en un aparcamiento no muy lejos de su oficina. Desde allí, nos dirigimos casi hacia el norte, hacia las Adirondacks. Al cabo de unas 2 horas, llegamos al pie de una montaña no muy lejos del lago Champlain. En el siglo XIX, y de nuevo durante la Segunda Guerra Mundial, las Adirondacks fueron una fuente importante del mineral de hierro, y se perforaron profundos pozos en las montañas. Cuando la mina se acabó, los pozos fueron abandonados por las personas y colonizados por los murciélagos. Para el censo, íbamos a entrar en un túnel de lo que en otro tiempo había sido la mina de Barton Hill. La entrada estaba a medio camino de la ladera, que se encontraba cubierta por más de 1 metro de nieve. Al principio del sendero, nos esperaban varias personas que golpeaban el suelo con los pies por el frío. La mayoría, como Hicks, trabajaban para el estado de Nueva York, pero también había un par de biólogos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, además de un novelista del lugar que buscaba información para una novela en la que quería incluir una trama secundaria relacionada con la nariz blanca. Todos nos pusimos raquetas de nieve salvo el novelista, quien al parecer había pasado por alto un mensaje que recomendaba traerse un par. La nieve estaba helada y avanzábamos despacio, tardamos media hora en hacer unos 800 metros. Mientras esperábamos al novelista, tenía problemas con algunos ventisqueros de 1 metro de profundidad, la conversación se centró en los peligros potenciales de entrar en una mina abandonada. Según aprendí, estos incluían acabar aplastado por la caída de rocas, envenenado por emisiones de gas o muerto al caer por un pozo de más de 30 metros de profundidad. Tras una media hora más llegamos a la entrada de la mina, que no era más que un gran orificio en la ladera de la montaña. Las piedras de la entrada estaban emblanquecidas por guano de aves, y la nieve, cubierta de huellas de garras. Era evidente que cuervos y coyotes habían descubierto que aquel era un buen lugar para conseguir algo que comer. «Oh, mierda», dijo Hicks. Los murciélagos revoloteaban entrando y saliendo de la mina, y algunos se arrastraban por la nieve. Hicks se acercó a recoger uno, estaba tan letárgico que lo agarró a la primera. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice, le partió el cuello y lo introdujo en una bolsa de cierre hermético. «Hoy vamos a tener poco trabajo», anunció. Desatamos las raquetas, nos pusimos casco y frontal, y entramos uno a uno en la mina, bajando por un largo túnel. Los haces de las linternas barrían el suelo, y los murciélagos volaban hacia nosotros en medio de la oscuridad. Hicks avisó a todos que se mantuvieran alerta. «Hay sitios que si pisas ya no vuelves», advirtió. El túnel avanzaba con curvas y de vez en cuando se abría a unas cámaras como teatros de las que partían varios túneles. Alguna de las cámaras había recibido nombre. Cuando llegamos a un tramo sepulcral conocido como sección de Don Tomás, nos dividimos en grupos para comenzar el recuento. El proceso consistió en fotografiar tantos murciélagos como fuera posible. Más tarde, de vuelta en Albany, alguien sentado frente a un monitor de ordenador tendría que contar todos los murciélagos de las fotografías. Yo fui con Hicks, que llevaba una cámara enorme, y uno de los biólogos del Servicio de Pesca y Vida Silvestre, que tenía un puntero láser. Los murciélagos son animales muy sociales, y en la mina colgaban del techo en grupos densos.
La mayoría eran murciélagos café pequeños, Myotis lucifugus, o lukis, en el argot de los censos de murciélagos. Esta es la especie dominante en el noreste de Estados Unidos y la más fácil de ver revoloteando en un crepúsculo de verano. Tal como sugiere el nombre, son pequeños, miden apenas 13 centímetros de longitud y pesan unos 6 gramos, y marrones, con el pelaje algo más claro en el vientre. El poeta Randall Yarel los describió como, del color del café con leche. 187, colgando del techo, con las alas plegadas, parecían pompones mojados. También había murciélagos de patas pequeñas, Myotis leibie, que pueden identificarse por el rostro muy oscuro, y murciélagos de Indiana, Myotis odalis, que, incluso antes de tener la nariz blanca, ya estaban catalogados como una especie amenazada. A medida que avanzábamos molestábamos a los murciélagos, que emitían susurros y quejidos como unos niños medio dormidos. Pese a su nombre, la enfermedad de la nariz blanca no queda confinada a la nariz de los murciélagos. Mientras recorríamos los túneles fuimos encontrando murciélagos con manchas del hongo en las orejas y las alas. Varios de estos fueron sacrificados para ser estudiados, con el pulgar y el índice. Se determinaba entonces el sexo del murciélago, los machos pueden identificarse por sus diminutos penes, y los cuerpos se guardaban en bolsas de plástico herméticas. Aún hoy no sabemos bien del todo cómo mata Geomyces destructans a los murciélagos. Lo que sabemos es que los murciélagos enfermos de nariz blanca suelen despertarse del torpor y volar en mitad del día. Se ha propuesto que el hongo, que literalmente se come la piel de los murciélagos, irrita tanto a los animales que llega a despertarlos. 188. Esto, a su vez, hace que consuman las reservas de grasas que habían de durarles todo el invierno. A las puertas de la inanición, salen volando en busca de insectos que, naturalmente, en esa época del año no se encuentran. También se ha sugerido que el hongo hace que los murciélagos pierdan humedad por la piel, que se deshidraten, lo que los incita a despertarse para salir en busca de agua. Asimismo, en este caso utilizan unas reservas de energía esenciales y acaban demacrados y, finalmente, muertos. Habíamos entrado en la mina de Barton Hill hacia la 1 del mediodía. A las 7 de la tarde ya casi había regresado al punto de partida, al pie de la montaña, salvo que ahora estábamos en su interior. Llegamos a un enorme y oxidado cabrestante que, cuando funcionaba la mina, se había utilizado para sacar la mena a la superficie. Más allá, el camino desaparecía en una charca de agua que recordaba el río Estigio. Era imposible seguir adelante, así que comenzamos la ardua subida de regreso. El movimiento de especies alrededor del mundo se compara a veces con una ruleta rusa. Como en ese juego en el que la apuesta es tan fuerte, cuando aparece un nuevo organismo pueden pasar dos cosas. La primera, que podríamos denominar la opción de la recámara vacía, es que no pase nada. Bien porque el clima es inadecuado, bien porque el organismo no puede hallar nada para comer, o porque él mismo es comido, o por varias otras razones posibles, el recién llegado no sobrevive, o al menos no logra reproducirse. De la mayoría de las introducciones potenciales no queda ningún registro, las desconocemos totalmente, así que es difícil obtener datos precisos, pero casi con certeza, la gran parte de los invasores potenciales no lo consiguen. En la segunda opción, no solo el organismo introducido sobrevive, sino que da lugar a una nueva generación, que a su vez sobrevive y da lugar a otra generación. Esto es lo que, entre los estudiosos de las especies invasoras, se conoce como establecimiento. De nuevo, es imposible decir con certeza cómo se produce. Muchas especies establecidas probablemente queden confinadas al lugar en el que fueron introducidas, o son tan inocuas que pasan desapercibidas. Pero, y aquí es donde volvemos a la analogía de la ruleta, cierto número de ellas dan el tercer paso del proceso de invasión, que es la expansión. En 1916, se descubrió una docena de extraños escarabajos en un criadero cercano a Dinetown, en Nueva Jersey. 189, al año siguiente, los insectos, hoy conocidos como Popillia japanica o, más comúnmente, como escarabajo japonés, se habían dispersado en todas las direcciones y se podían encontrar en un área de unos 8 km². Un año más tarde, la superficie ocupada ya era de 18 km², y al cabo de un año, de 124 km². El escarabajo siguió expandiendo su territorio a un ritmo geométrico, alcanzando cada año un nuevo y mayor círculo concéntrico, y al cabo de 2 décadas ya se podía encontrar de Connecticut a Maryland. Desde entonces se ha expandido hacia el sur hasta Alabama y hacia el oeste hasta Montana. Roy Van Driese,
un experto en especies invasoras de la Universidad de Massachusetts, ha estimado que de cada 100 introducciones potenciales, entre 5 y 15 consiguen establecerse. De estas 5 o 15, una acaba siendo la bala de la recámara, punto 190. Porque algunas especies introducidas son capaces de proliferar de forma explosiva es una cuestión que todavía se debate. Una posibilidad es que para las especies, como para los estafadores, no quedarse quietas es una ventaja. Una especie que haya sido transportada a un nuevo lugar, especialmente en un nuevo continente, deja detrás a muchos de sus rivales y depredadores. Este deshacerse de los enemigos, que en realidad es un deshacerse de la historia evolutiva, se conoce justamente con la expresión, librarse de enemigos, en amirrelease. Son muchos los organismos que parecen haberse beneficiado de librarse de sus enemigos, entre ellos el arroyuelo o salicaria, que llegó al noreste de Estados Unidos desde Europa a principios del siglo XIX. En su hábitat original, la salicaria tiene toda suerte de enemigos especializados, como el escarabajo del arroyuelo de margen negro, el escarabajo del arroyuelo dorado, el gorgojo de la raíz del arroyuelo y el gorgojo de las flores del arroyuelo. Todos ellos estaban ausentes en América del Norte cuando apareció la planta, lo que ayuda a explicar que haya logrado dominar áreas encharcadas desde Virginia Occidental al estado de Washington. Algunos de estos depredadores especializados se han introducido recientemente en Estados Unidos en un intento por controlar la expansión de la planta. Esta estrategia de hace falta un invasor para cazar a otro invasor tiene un historial decididamente mixto. En algunos casos ha resultado tener mucho éxito, en otros, se ha convertido en un desastre ecológico más. A la última categoría pertenece el caracol caníbal, Euglandina robusia, que fue introducido en Hawái a finales de los años 50. Este caracol, autóctono de América Central, fue introducido para que depredara sobre otra especie previamente introducida, el caracol gigante africano, Achatina fulica, que se había convertido en una plaga agrícola. Euglandina robusia no le hizo apenas caso a Achatina fulica, centrándose su atención en cambio en pequeños y vistosos caracoles autóctonos de Hawái. De las más de 700 especies de caracoles endémicos que en un tiempo habitaron las islas, alrededor del 90% se han extinguido, y las que quedan están en franco declive, 191. El corolario a dejar atrás los viejos antagonistas es encontrar nuevos e ingenuos organismos de los que aprovecharse. Un caso especialmente célebre, y espantoso, de esto nos llega en la larga y delgada forma de la culebra arbórea café, Boida irregularis. Esta culebra es nativa de Papúa Nueva Guinea y del norte de Australia, y llegó a Guam en los años 40, probablemente con transporte militar. La única culebra autóctona de la isla es un animal pequeño y ciego del tamaño de un gusano, de modo que la fauna de Guam no estaba nada preparada para Boida irregularis y su voracidad. La culebra prosperó alimentándose de la mayoría de las aves nativas de la isla, entre ellas el monarca de Guam, que fue visto por última vez en 1984, el rascón de Guam, que solo subsiste gracias a un programa de cría en cautividad, y el tílopo de las Marianas, extinto en Guam, aunque persiste en un par de islas más pequeñas. Antes de que llegara la culebra arbórea, Guam tenía 3 especies autóctonas de mamíferos, todas ellas murciélagos, en la actualidad solo queda uno, el zorro volador de las Marianas, y se considera en peligro. Entretanto, la culebra, que también se beneficiaba de haberse librado de sus enemigos, se multiplicaba sin parar, en el pico de lo que en ocasiones se denomina su irrupción, las densidades de población eran de hasta 100 culebras por hectárea. La devastación provocada por la culebra arbórea café ha sido tan completa que prácticamente se ha quedado sin animales nativos que consumir, en la actualidad se alimenta sobre todo de otros intrusos, como el eslizón curioso, un escinco introducido en Guam desde Papúa Nueva Guinea. El autor de Eivin Qualmin advierte de que si bien es fácil demonizar a la culebra arbórea café, no es un animal malo, solo es amoral y está en el lugar equivocado. Lo que Boida irregularis ha hecho en Guam, nos hace notar, es precisamente lo que Homo sapiens ha hecho por todo el planeta, tener un éxito extravagante a costa de otras especies. 192. Con los patógenos introducidos, la situación es casi la misma. Las relaciones a largo plazo entre los patógenos y sus hospedadores suelen caracterizarse en términos militares, ambos están atrapados en una carrera de armas evolutiva, en la cual, para sobrevivir, cada uno debe impedir que el otro le tome la delantera. Cuando aparece un patógeno totalmente nuevo, es como llevar una pistola a una pelea con navajas. Al no haber tenido contacto anteriormente con el hongo, o el virus o la bacteria,
el nuevo hospedador carece de defensas contra él. Tales interacciones nuevas, como suelen llamarse, pueden ser espectacularmente mortíferas. En el siglo XIX, el castaño americano era el principal árbol caducifolio de los bosques del noreste de Estados Unidos, en lugares como Connecticut, constituía hasta la mitad de la madera en pie. 193, a este árbol, que puede rebrotar desde las raíces, le iba bien incluso cuando era explotado intensamente. No solo la cuna del bebé estaba hecha de madera de castaño, escribió un fitopatólogo llamado George Hepting, sino también, probablemente, el ataúd del anciano. 194, después, alrededor del cambio de siglo, Cryphonectria parasitica, el hongo responsable del chancro del castaño, fue importado a Estados Unidos, probablemente desde Japón. Los castaños asiáticos, que habían coevolucionado con Cryphonectria parasitica, no tenían dificultad alguna para soportar al hongo, pero para la especie americana resultó ser letal casi en un 100%. Hacia los años 50 había matado prácticamente todos los castaños de Estados Unidos, alrededor de 4.000 millones de árboles. Varias especies de mariposas nocturnas que dependían del árbol desaparecieron con él. Presuntamente, es también la novedad del hongo quetridio lo que explica su letalidad. Explica por qué, de repente, las lanas doradas desaparecieron del arroyo de las 1000 ranas y porque los anfibios en general son la clase de organismos más amenazada del planeta. Incluso antes de que se identificara la causa del síndrome de la nariz blanca, Al Hicks y sus colaboradores sospechaban de una especie introducida. Lo que fuera que estaba matando los murciélagos era presuntamente algo a lo que nunca antes se habían enfrentado, puesto que la tasa de mortalidad era muy alta. Entretanto, el síndrome se extendía desde el norte del estado de Nueva York siguiendo el clásico patrón de una diana. Aquello parecía indicar que el asesino había tocado tierra cerca de Albany. Resultaba sugerente que cuando la mortandad comenzó a aparecer en las noticias nacionales, un espeleólogo envió a Hicks unas fotografías que había tomado a unos 65 kilómetros de Albany. Las fotos databan de 2006, todo un año antes de que los colaboradores de Hicks le llamasen para decir, mierda, y mostraban murciélagos con signos claros del síndrome. El espeleólogo había tomado las fotografías en una cueva conectada con las cavernas Howe, un popular destino turístico que, entre otras atracciones, ofrece visitas con linternas y en barca. Resulta bastante interesante que el primer caso que conocemos de esto sean fotografías de una cueva comercial en Nueva York que recibe unas 200.000 visitas al año, me dijo Hicks. Las especies introducidas forman parte hoy de muchos paisajes, hasta tal punto que lo más probable es que baste con mirar por la ventana para ver alguna. Desde donde estoy sentada, en el oeste de Massachusetts, veo una gramínea que en algún momento alguien decidió plantar y que decididamente no es nativa de Nueva Inglaterra. Casi todas las hierbas de los céspedes americanos provienen de algún otro lugar, incluso el llamado pasto azul de Kentucky. Como mi césped no está especialmente bien cuidado, también veo mucho diente de león, que vino de Europa y se expandió hasta casi todos los rincones, y aliaria, también de Europa, y llantén mayor, otro invasor más de Europa. El llantén debió de llegar con los primeros pobladores blancos y era un indicador tan fiable de su presencia que los nativos americanos lo llamaban, huellas del hombre blanco. Si me levanto de la mesa y camino más allá del césped, también puedo encontrar, rosa vagabunda, una espinosa invasora asiática, zanahoria silvestre, otra invasora europea, lampazo, también de Europa, y celastro oriental, cuyo nombre habla de sus orígenes. De acuerdo con un estudio de los especímenes de herbarios de Massachusetts, casi una tercera parte de las especies de plantas documentadas en el estado son recién llegadas naturalizadas. 195. Si excavo unos centímetros, encontraré lombrices de tierra, que también son unas recién llegadas. Antes de la presencia de los europeos, Nueva Inglaterra no tenía lombrices de tierra propias, las lombrices de la región habían sido barridas por la última glaciación, e incluso después de 10.000 años de relativo calor, las lombrices americanas todavía no habían recolonizado el área. Las lombrices de tierra ingieren restos de hojarasca y, de este modo, modifican de una forma drástica la composición de los suelos forestales. Aunque a los jardineros les encantan, estudios recientes han vinculado su introducción con un declive de salamandras autóctonas en el noreste de América del Norte. 196. Mientras escribo esto, varios invasores nuevos y potencialmente desastrosos parecen estar expandiéndose por Massachusetts, entre ellos, aparte de Geomyces destructans, el longicornio asiático, un escarabajo originario de China que se alimenta de varios árboles caducifolios,
La barrena del fresno esmeralda, también de Asia, cuyas larvas perforan túneles y acaban matando los fresnos, y el mejillón cebra, un mejillón de agua dulce importado de Europa Oriental que tiene el fastidioso hábito de adherirse a cualquier superficie que encuentre y consumir todo lo que haya en la columna de agua. Pon freno a los autoestopistas acuáticos, reza un cartel de carretera en un lago cercano a mi casa. Limpia todo tu equipo recreativo. El cartel muestra una fotografía de un bote completamente cubierto de mejillones cebra, como si alguien hubiera aplicado una capa de moluscos en vez de pintura. Donde quiera que se encuentre el lector de estas líneas, el panorama no será muy distinto, y esto no va solo por otras partes de Estados Unidos, sino por prácticamente cualquier lugar del mundo. DAISIE, una base de datos de invasoras de Europa, incluye más de 12.000 especies. APAST, la base de datos de especies exóticas de Asia y Pacífico, por sus siglas en inglés, FISMA, la red de especies invasoras forestales de África, IBIS, la base de datos de biodiversidad y especies invasoras de islas, y NEMESIS, el Sistema Nacional de Información de Especies Exóticas Marinas y de Estuarios, siguen varios miles más. En Australia, el problema es tan grave que desde preescolar se incluye a los niños en los esfuerzos de control. El ayuntamiento de Townsville, al norte de Brisbane, anima a los niños a realizar cacerías regulares de sapos de caña, que fueron introducidos deliberadamente, pero con consecuencias desastrosas, durante los años 30 con la intención de controlar a los escarabajos de la caña. Los sapos de la caña son venenosos, y algunas ingenuas especies autóctonas, como el satanelo septentrional, mueren al comerlos. Para matar los sapos de una forma humanitaria, el ayuntamiento instruye a los niños para que los enfríen en una nevera durante 12 horas, y luego los metan en un congelador durante otras 12 horas. 197. Un estudio reciente de visitantes a la Antártida halló que en una sola temporada de verano, los turistas y los investigadores habían traído con ellos más de 70.000 semillas de otros continentes. 198. Ya hay una especie de gramínea, Poa annua, una hierba de Europa, que se ha establecido en la Antártida. Como este continente solo tiene 2 especies propias de plantas, esto significa que una tercera parte de su flora está formada por invasoras. John Kleiner. Desde el punto de vista de la biota mundial, la globalización de los viajes representa un fenómeno radicalmente nuevo y, al mismo tiempo, una repetición de algo muy antiguo. La deriva de los continentes que hoy ganar dedujo del registro fósil se está invirtiendo ahora, en una forma más que tenemos los humanos de recorrer la historia geológica al revés y a alta velocidad. Es como una versión trucada de la tectónica de placas, pero sin las placas. Al transportar especies asiáticas a América del Norte, especies norteamericanas a Australia, especies australianas a África y especies europeas a la Antártida, estamos reensamblando el mundo en un enorme supercontinente, lo que los biólogos llaman en ocasiones la nueva Pangea. La cueva de Ealas, escondida en una ladera boscosa de Dorset, en Vermont, está considerada el mayor hibernáculo de murciélagos de Nueva Inglaterra. Se estima que antes de que golpeara el síndrome de la nariz blanca, pasaban allí el invierno casi 300.000 murciélagos, algunos venían de tan lejos como Ontario y Louda Island. Unas cuantas semanas después de mi visita a la mina de Barton Hill con Hicks, me invitó a que los acompañara a Ealas. El viaje había sido organizado por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Vermont, y al pie de la colina, en lugar de ajustarnos unas raquetas de nieve, nos subimos todos a motos de nieve. El camino serpenteaba montaña arriba en una serie de largos zigzags. La temperatura, unos 25 grados, era demasiado baja para que los murciélagos estuviesen activos, pero cuando aparcamos cerca de la entrada de la cueva pude ver murciélagos que revoloteaban por allí. El más veterano de los técnicos de Vermont, Scott Darling, anunció que antes de ir más lejos, teníamos que ponernos guantes de látex y un mono de Tifek. Aquello me pareció un poco paranoico, como salido de la trama secundaria sobre el síndrome de la nariz blanca que escribía aquel novelista. Sin embargo, no tardé en comprender su sentido. Ealas fue creado por el flujo del agua durante miles y miles de años. Para evitar que entre la gente, Nature Conservancy, que es la propietaria de la cueva, ha bloqueado la entrada con una enorme reja de listones de hierro. Con una llave se puede quitar uno de los listones horizontales, se abre así un espacio estrecho por el que colarse, o más bien deslizarse. Pese al frío, de la entrada emanaba un hedor que mareaba, a medio camino entre granja y vertedero. La senda de piedra que conducía a la puerta estaba helada y era difícil mantener el equilibrio.
Cuando llegó mi turno, me apreté entre los listones e inmediatamente me deslicé hacia algo blando y húmedo. Al levantarme, comprendí que se trataba de una pila de murciélagos muertos. La cámara de la entrada de la cueva, conocida como Guano Hall, mide unos 9 metros de ancho por 6 de alto en la entrada. Hacia atrás, se estrecha y desciende. Los túneles que parten de allí son accesibles solamente para los espeleólogos, y los que parten de aquellos, solo para los murciélagos. Al mirar el interior de Guano Hall, me pareció que estaba mirando una garganta gigante. La escena, en la penumbra, era espeluznante. Desde el techo colgaban largos carámbanos, y del suelo se alzaban como pólipos grandes masas de hielo. El suelo estaba cubierto de murciélagos muertos. Observe que algunas de las masas de hielo tenían murciélagos congelados en su interior. Colgados del techo había murciélagos tórpidos, pero también otros bien despiertos que se soltaban y volaban alrededor o, a veces, directamente hacia nosotros. No está claro por qué en algunos lugares los cadáveres de los murciélagos se apilan mientras que en otros acaban siendo comidos o desaparecen de algún otro modo. Hicks conjeturaba que las condiciones en Ialas eran tan duras que los murciélagos no lograban siquiera salir de la cueva antes de caer muertos. Él y Darling habían planeado realizar un recuento de los murciélagos de Guano Hall, pero tuvieron que abandonar el plan enseguida y limitarse a recoger especímenes. Darling me explicó que los especímenes irían al Museo Americano de Historia Natural para que quedase al menos un registro de los cientos de miles de lukis, murciélagos septentrionales y murciélagos tricolor que en otro tiempo habían hibernado en Ialas. Esta podría ser una de las últimas oportunidades, me dijo. Y luego me hizo ver que, a diferencia de una mina, que como mucho tiene unos pocos siglos, Ialas ha existido durante miles de años. Es probable que los murciélagos hayan hibernado en ella, generación tras generación, desde que la entrada a la cueva quedó expuesta al final de la última edad de hielo. Es lo que hace que todo esto sea tan dramático. Se está rompiendo la cadena evolutiva, dijo Darling. Él y Hicks comenzaron a recoger murciélagos muertos del suelo. Los que estaban demasiado descompuestos los rechazaban, los que estaban más o menos intactos los guardaban en unas bolsas de plástico de 2 litros, después de determinar su sexo. Les ayudé sosteniendo la bolsa de las hembras muertas. No tardó en estar llena y empezamos otra. Cuando el recuento de especímenes andaba por unos 500, Darling decidió que era hora de marchar. Hicks se quedó un rato más, había traído su enorme cámara y dijo que quería tomar algunas fotos. En las horas que habíamos estado resbalando por la cueva, la carnicería se había hecho más grotesca, muchos de los cadáveres de murciélago habían quedado aplastados y de ellos emanaba sangre. Cuando me dirigía a la entrada, Hicks me llamó: no pises ningún murciélago muerto. Tardé un instante en comprender que bromeaba. Es difícil decir cuándo comenzó exactamente el proyecto Nueva Pandía. Si contamos a los humanos como una especie invasora, el divulgador de la ciencia Alan Burdick ha dicho de Homo sapiens que es, posiblemente el invasor de más éxito de toda la historia biológica. El proceso se remonta a unos 120.000 años, hasta el periodo en que los humanos modernos hicieron su primera migración fuera de África, 199, para cuando los humanos llegaron a América del Norte, hace unos 13.000 años, ya tenían perros domesticados, que trajeron consigo a través del puente de tierra de Bering. 200, los polinesios que se establecieron en Hawái hace unos 1500 años no iban acompañados únicamente de ratas, sino también de pulgas, piojos y cerdos. El descubrimiento del Nuevo Mundo inició un descomunal canje biológico, el llamado intercambio columbino, que llevó el proceso a un nuevo nivel. Mientras Darwin elaboraba los principios de la distribución geográfica, aquellos mismos principios estaban siendo deliberadamente socavados por grupos conocidos como sociedades de aclimatación. El mismo año en que se publicó El origen de las especies, un miembro de una sociedad de aclimatación de Melbourne liberó los primeros conejos en Australia. Desde entonces se han estado reproduciendo allí como lo que son. En 1890, un grupo de Nueva York que se arrogó como propósito la introducción y aclimatación de aquellas variedades extranjeras de los reinos animal y vegetal que puedan resultar útiles o interesantes, importó estorninos a Estados Unidos. 201, el director del grupo presuntamente pretendía traer a Estados Unidos todas las aves mencionadas por Shakespeare. El centenar de estorninos soltados en Central Park se han multiplicado hoy en más de 200 millones. Aún hoy los americanos importan deliberadamente variedades extranjeras que creen que podrían resultar útiles o interesantes.
Los catálogos de jardinería están llenos de plantas no autóctonas, y los catálogos de acuarios, de peces no autóctonos. Según la entrada sobre animales de compañía de la Encyclopedia of Biological Inventions, cada año se traen a Estados Unidos más especies exóticas de mamíferos, aves, anfibios, tortugas, lagartos y culebras que el número de especies autóctonas de esos grupos, 202, por otro lado, a medida que el ritmo y volumen del comercio global ha ido aumentando, también lo ha hecho el número de introducciones accidentales. Especies que no podían sobrevivir un viaje a través del océano bajo el casco de una canoa o en la bodega de un barco ballenero pueden soportar fácilmente el mismo viaje en el tanque de lastre de un moderno carguero o en la bodega de un avión o en la maleta de un turista. Un estudio reciente de especies no autóctonas de las aguas costeras de Estados Unidos halló que la tasa de invasiones registradas ha aumentado de manera exponencial durante los últimos 200 años. 203, y atribuye el ritmo acelerado al aumento de la cantidad de bienes transportados pero también a la creciente velocidad con la que viajan. El Centro de Investigación sobre Especies Invasoras, que tiene su base en la Universidad de California Riverside, estima que en la actualidad California recibe una nueva especie invasora cada 60 días. Eso es lento en comparación con Hawái, donde se añade una nueva invasora cada mes. A modo de comparación, merece la pena observar que antes de que los humanos se establecieran en Hawái, las nuevas especies conseguían establecerse en el archipiélago aproximadamente una vez cada 10.000 años. 204. El efecto inmediato de toda esta mezcla es un aumento de lo que podría llamarse diversidad local. Si se escoge un lugar cualquiera de la Tierra, Australia, la península antártica, el parque de la esquina, lo más probable es que a lo largo de los últimos siglos el número de especies que se pueden encontrar en la zona haya aumentado. Antes de que los humanos llegasen a la escena, muchas categorías enteras de organismos faltaban en Hawái, no solo roedores sino anfibios, reptiles terrestres y ungulados. Las islas no tenían hormigas, ni áfidos ni mosquitos. En este sentido, los humanos han enriquecido las islas enormemente. Pero Hawái, en sus tiempos prehumanos, albergaba miles de especies que no existían en ningún otro lugar del planeta, y muchos de esos endemismos hoy se han extinguido o están en vías de hacerlo. Las pérdidas incluyen, además de varios centenares de especies de caracoles terrestres, docenas de especies de aves y más de un centenar de especies de helechos y plantas con flor. Por las mismas razones que la diversidad local, por regla general, ha ido aumentando, la diversidad global, el número total de especies distintas de todo el mundo, ha disminuido. Suele admitirse que el estudio de las especies invasoras comenzó con Charles Elton, un biólogo británico que publicó su trabajo pionero, The Ecology of Invasions by Animals and Plants, la ecología de las invasiones por animales y plantas, en 1958. Para explicar los efectos aparentemente paradójicos de las introducciones de especies, Elton usaba la analogía de un conjunto de tanques de cristal. Imaginemos que cada uno de los tanques está lleno de una solución distinta de sustancias químicas. Imaginemos a continuación que cada tanque está conectado con sus vecinos por medio de largos y estrechos túneles. Si las llaves de los túneles se dejasen abiertas tan solo durante un minuto al día, las soluciones comenzarían a difundirse lentamente. Las sustancias químicas se recombinarían. Se formarían algunos compuestos nuevos y algunos de los compuestos originales disminuirían. Podría pasar bastante tiempo antes de que el sistema entero llegase a un equilibrio, escribió Elton. Con el tiempo, sin embargo, todos los tanques contendrían la misma solución. La variedad habría desaparecido, que es justamente lo que podría esperarse que pase cuando se ponen en contacto plantas y animales que llevan mucho tiempo aislados. Si miramos lo bastante lejos hacia el futuro, el estado al que tenderá el mundo biológico no será más complejo, sino más simple, y más pobre. Escribió Elton, 205. Desde los tiempos de Elton, los ecólogos han intentado cuantificar los efectos de la homogeneización global total por medio de un experimento mental. El experimento comienza con la compresión de todas las masas continentales del mundo en un único megacontinente. Entonces se utiliza la relación especies-área para estimar la variedad que una masa continental así podría sustentar. La diferencia entre esta cifra y la diversidad del mundo tal como es ahora representa la pérdida que implicaría la interconexión completa. En el caso de los mamíferos terrestres, la diferencia es del 66%, que es lo mismo que decir que cabría esperar que un mundo con un único continente contuviera solamente alrededor de una tercera parte de las especies de mamíferos que existen en la actualidad, 206, en el caso de las aves terrestres,
es poco menos del 50%, lo que significa que ese mundo contendría la mitad de las especies de aves que el mundo actual. Si miramos aún más lejos de lo que lo hizo el Tan, a millones de años hacia el futuro, es más que probable que el mundo biológico vuelva a hacerse más complejo. Suponiendo que en algún momento cese el transporte y el comercio global, la nueva Pangea volvería a romperse, en sentido figurado. Los continentes volverían a separarse, y las islas se quedarían de nuevo aisladas. Y al tiempo que esto ocurriría, evolucionarían nuevas especies y se producirían nuevas radiaciones a partir de los invasoras que se han dispersado por todo el mundo. Hawái tal vez acabase teniendo ratas gigantes y Australia conejos gigantes. El invierno siguiente a mi visita a Alaska con Hicks y Scott Darling, regresé con otro grupo de biólogos de la vida silvestre. En esta ocasión, la escena que encontramos en la cueva fue muy diferente pero no menos macabra. A lo largo del año, las pilas de murciélagos muertos y sanguinolentos se habían descompuesto casi por completo, y todo lo que quedaba era una alfombra de delicados huesos no más gruesos que una aguja de pino. En esta ocasión realizaban el censo Ryan Smith, del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Vermont, y Susie Bono Ettingen, del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Comenzaron por un grupo de murciélagos que colgaban de la parte más ancha de Guano Hall. Al inspeccionarlos más de cerca, Smith observó que la mayoría de los animales del grupo ya estaban muertos, con sus diminutos pies todavía agarrados a la roca en rigor mortis. Pero le pareció ver algunos murciélagos vivos entre los cadáveres. Le cantó el número a Bono Ettingen, que había traído lápiz y algunas tarjetas. 2 Luckies, dijo Smith. 2 Luckies, repitió Ettingen, y escribió el número. Smith fue avanzando hacia el interior de la cueva. Bono Ettingen me llamó y con un gesto me señaló una grieta en la cara de la roca. Al parecer, en otro tiempo habían hibernado en su interior docenas de murciélagos. Ahora solo quedaba una capa de mugre negra salpicada de huesos finos como palillos. Bono Ettingen recordaba que en una visita anterior a la cueva había visto un murciélago vivo que acariciaba con el hocico unos murciélagos muertos. Me rompió el corazón, dijo. La sociabilidad de los murciélagos ha resultado ser muy provechosa para Geomyces destructans. En invierno, cuando se congregan, los murciélagos infectados transmiten el hongo a los que están limpios. Luego, los que sobreviven hasta la primavera se dispersan, llevándose el hongo con ellos. De este modo, Geomyces destructans pasa de un murciélago a otro y de una cueva a otra. Smith y Ettingen no tardaron más de 20 minutos en censar Guano Hall, que estaba casi vacío. Cuando acabaron, Bono Ettingen contó las cifras de las tarjetas: 88 Luckies, un murciélago septentrional, 3 tricolor y 20 murciélagos de especies indeterminadas. En total, 112, una 30ª parte de los que solían contar en Guano Hall en un año típico. Es imposible luchar contra una mortalidad así, me dijo Bono Ettingen cuando salimos por la estrecha abertura entre los listones. Me explicó que Lucky se reproduce muy despacio, las hembras solo producen una cría al año, de modo que incluso si algunos murciélagos al final resultasen ser resistentes al síndrome de la nariz blanca, se hacía difícil ver de qué modo podrían recuperarse las poblaciones. Desde aquel invierno, el de 2010, se ha confirmado el origen de Geomyces destructans en Europa, donde al parecer se encuentra ampliamente distribuido. El continente tiene sus propias especies de murciélago, por ejemplo el murciélago ratonero grande, Myotis myotis, que se encuentra desde Turquía hasta Holanda. Estos murciélagos llevan el hongo de la nariz blanca, pero no parece que les moleste, lo que sugiere que las dos especies han coevolucionado. Mientras tanto, la situación en Nueva Inglaterra sigue siendo poco halagüeña. Volví a Yalas para el recuento de 2011. En Guano Hall solo se encontraron 35 murciélagos. Volví también en 2012. Tras caminar ladera arriba hasta la entrada a la cueva, el biólogo al que acompañaba decidió que hacer el censo sería un error, el riesgo de perturbar a los pocos murciélagos que había era mayor que el beneficio que pudiera derivarse de contarlos. Volví a subir el invierno de 2013. Para entonces, según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, el síndrome de la nariz blanca se había extendido a 22 estados y 5 provincias canadienses y había matado a más de 6 millones de murciélagos. Aunque estábamos bajo cero, un murciélago voló hacia mí cuando me hallaba frente a los listones de la puerta. Conté 10 murciélagos pegados a la roca alrededor de la entrada, la mayoría tenía el aspecto desecado de unas pequeñas momias.
El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Vermont había puesto unos letreros en 2 árboles junto a la entrada de Yalas. Uno decía, esta cueva permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. El otro anunciaba que los infractores podían ser multados con, hasta $1000 por murciélago. No quedaba claro si se refería a los vivos o también a los muertos, mucho más abundantes. La misma esquina de Guanojo fotografiada en, de izquierda a derecha el invierno de 2009, con murciélagos hibernando, el invierno de 2010, con menos murciélagos, y el invierno de 2011, sin murciélagos. Vermont Fish and Wildlife Department barrayó el Flualin. No hace mucho llamé a Scott Arling para que me pusiera al corriente de la situación. Me dijo que el murciélago café pequeño, que en otro tiempo había sido tan común en Vermont, se había catalogado oficialmente como especie en peligro de extinción en el estado. En la misma categoría habían entrado los murciélagos septentrionales y los tricolor. Uso la palabra desesperado con frecuencia, me dijo. Estamos en una situación desesperada. Por cierto, me dijo, hace unos días leí una noticia curiosa. Un lugar llamado Vermont Center for Ecostudies ha montado una página web para que la gente pueda tomar una foto del organismo que sea de Vermont y enviarla para que quede registrada en la página. Hace unos años me habría reído, habría dicho, va a haber gente que os envíe una foto de un pino. Pero ahora, con lo que ha pasado con los murciélagos café, ojalá la hubieran montado antes. 11. Una ecografía para el rinoceronte.